Bueno, Shabbat Shalom para todos aquellos que se conectan en este hermoso canal, la comunidad Llamas del Fuego para las Naciones. Estamos aquí en la sede de Paipa, Boyacá. Estamos muy alegres y muy gozosos de cada día compartir como familia, como comunidad, como hijos del Eterno. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Entonces, hoy es un tema donde hemos venido hablando de un gran siervo que es Timoteo, formado por un gran hombre que fue Pablo. Y ya culminando la primera carta, hoy vamos a comenzar y a iniciar con la carta número 2 de Timoteo, donde el Padre ya nos va a enfocar, porque ya es un hombre lleno del Espíritu, lleno de conocimiento, lleno de Torah, lleno de moral, de la vida de Timoteo. Pero aún, hoy vamos a ver en esta hermosa carta que aún así el Padre siempre le recuerda sus deberes, lo que hemos sido llamados, de cómo el Padre anhela que cada uno de sus hijos siga el camino en obediencia, en santidad, para ejercer un propósito en esta tierra. Tú has sido llamado para ejercer un propósito, has sido llamado de entre muchos. ¿Para qué? Para que seas un canal de bendición para otros. Entonces, es una carta donde el Padre, por medio de Timoteo, de esta carta, nos sigue cada día mostrando de cómo debemos caminar, de cómo debemos esforzarnos, de cómo debemos comprometernos, de cómo debemos cada día caminar. Y se preguntarán por qué tenemos que morir, por qué tenemos que menguar, por qué tenemos que andar en santidad, por un propósito y por nuestra salvación. Y hoy nos vamos a centrar y vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 2. Y son los consejos de este joven, consejos para un joven, para aquel que está a cargo. En algún momento el Padre lo ha llamado a ejercer en el ministerio, a hacer la voluntad perfecta, a hacer un llamado, pero con el punto de cada día menguar para que el Padre haga en sí y se cumpla su propósito. Entonces, vamos a iniciar y en la segunda carta de Timoteo capítulo 2, versículo 1, y dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Yeshua HaMashiach. Hay una palabra que encontramos acá y dice esfuérzate. Dile al que está al lado tuyo: esfuérzate. 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 Díselo con seguridad y mirando a los ojos. Esfuérzate. Hasta el final. ¿Sí? ¿Y sabemos cuál es el final de nosotros? Nosotros no sabemos cómo va a ser nuestro final, ¿cierto? Pero mientras tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? Esforzándonos, ¿no es cierto? Una palabra, y esa palabra que primero, porque sabemos que cada uno de nosotros, si somos hijos, si nosotros estamos bajo la comunidad, bajo la cobertura de la voluntad perfecta del Eterno y recibimos a Dios, recibimos a nuestro amado Yeshua como nuestro Salvador, es el camino, la verdad y la vida, pues somos sus hijos. O sea, somos Efraín, somos esa hermosa tribu que fue esparcida por todas las naciones, pero que somos, ¿qué? Sus hijos amados. Y yo creo que eso está más que claro, que en el momento de que tomamos la decisión nosotros de seguir a nuestro amado Yeshua, de nuestro amado Yahweh, somos sus hijos. De ese momento, dice el Padre: esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente, ¿cierto? Como lo habla Josué. Y esa palabra esfuérzate en el primer versículo. Estas fueron importantes palabras de aliento ¿de quién? De Pablo hacia Timoteo. No olvidemos que Timoteo fue formado por este varón tremendo de Pablo. Y que estuvo siempre formándolo en todo tiempo. Y Timoteo, como un buen estudiante, un buen aprendiendo y colocándolo ¿qué? Por obra y por práctica. Ahí dice Pablo muy sabiamente a Timoteo: necesariamente fortalécete, ten resistencia para cumplir el llamado que Yahweh te dio. Y con eso llegamos a un punto donde cada uno de nosotros tenemos un llamado muy bonito con mi Padre. Yo creo que ustedes al día de hoy han orado y han clamado, han ayunado, han orado y le han preguntado: Padre, ¿cuál es mi llamado? ¿Ya saben cuál es su llamado? Si no lo saben, pues es un tiempo donde tienen que comenzar a buscar al Padre y decir: Padre, he aquí tu hijo para que
soy bueno para servirte de corazón, pero ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito en este sistema, en esta tierra? Y eso es muy bonito porque a medida que nosotros estamos conociendo a nuestro Abba, así mismo el Padre está comenzando a formar nuestro corazón para su servicio. Entonces, si aún no saben cuál es el llamado, aún no saben para qué el Padre fue enviado, el Padre te envió, a qué el Padre quiere con tu vida, pues hey, haz un acto en tu vida y pregúntate con el Abba. Y si ya lo sabes, bendito sea el Eterno, porque ya sabes para qué fuiste enviado. Entonces, para el llamado tenemos que tener fortaleza. Es algo que tenemos que tener diariamente en nuestra vida. Entonces, una vez más Timoteo recibe la instrucción de Pablo, donde Pablo le recuerda a Timoteo, esfuérzate. Y hoy el Padre te dice, esfuérzate. No te canses de hacer lo bueno delante de mi Abba. Esfuérzate. Porque la carne a veces no quiere muchas cosas, ¿cierto? La carne dice, no vaya. La carne no busque, no ore, no ayude, ¿cierto? La carne dice, pero si eso es mucho. Mas el Espíritu anhela cada día, cada segundo en recibir, en cada día estar más pegado a nuestro Abba. Entonces aquí vuelve y le repite una vez más, y aproximadamente hay 25 veces donde Pablo anima a Timoteo. ¿Cuántas veces el Padre te ha animado a ti? ¿Cuántas veces en ese momento que estás desanimado, que no quieres volver, que tus pensamientos agobian, que tantas cosas agobian en nuestra vida, cuántas veces el Padre te ha levantado? Yo creería que más de 25 veces, ¿cierto? Y aquí vemos que aproximadamente 25 veces Pablo animaba a Timoteo y te decía, sé fuerte, resiste esta labor. ¿Y a dónde estaba Timoteo en ese tiempo? En Éfeso. Entonces, Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate, tú puedes, resiste, dominio propio, amor, bondad, discernimiento, misericordia, compasión. No eres tú, es el Padre. Y así cuántas veces nos ha tocado a nosotros también. Señora Ligia, resiste, tú puedes morir, tienes dominio propio, amor, renuncia, mengua. Muchas veces el Padre nos ha tocado aún en la misma vida de nosotros. Así es. Pero, ¿por qué Pablo lo repetía 25 veces? Porque somos seres humanos y somos imperfectos. Y el Padre siempre nos va a recordar nuestra condición para poder avanzar. Y nunca podemos confiarnos en lo que sea. Y eran hombres de Torá, eran hombres de intimidad con mi Abba. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos que ser, ¿qué? Resistir y ser fuertes. Y parece que Timoteo dice que en el contexto que era muy tímido por su naturaleza y se desalentaba con facilidad. Así que necesitaba frecuentemente que le dijeran esfuérzate. O sea que siempre vamos a necesitar de una persona más fuerte al lado de nosotros. Claro. Vamos a necesitar de una persona que sea mucho más fuerte que nosotros. Porque si imagínense, si nosotros somos tan vulnerables y no somos tan fuertes, ¿será que todavía estaríamos en este camino? No, necesitamos a alguien y necesitamos un bastón fuerte, necesitamos palabras de aliento, necesitamos de nuestro prójimo que nos diga, tú puedes. Y eso es lo que el Padre estaba formando en Timoteo esta vez. Pero, ¿qué es esfuérzate? Esa palabra, nosotros estamos en el primer versículo hasta ahora, esfuérzate. Esta palabra viene del hebreo, ¿sí? Que significa hazak. ¿La hemos escuchado, cierto? Hazak, cada ratito cuando estamos en la comunidad, hazak, ¿cierto? Y danzamos todos alegres. Hazak, esfuérzate. Y esta palabra está en el Strong 2388, que significa restauró. Y también dice esforzados, sujetar, ser fuerte, que se une, fijar, agarrar, el que está al lado tuyo, ser valiente, curar, ayudar, reparar, fortificar, ligar, conquistar,
abrazar. Y cuando los abrazan, ¿cierto? Cuando está esa novela, un abrazo, esfuérzate, ¿cierto? Le dan uno como más ayudar, ceñirse, confirmar, crecer, dar, fuerza, guiar. Cuando aquel que tú estás fuerte, puedes guiar ¿qué? A otros. ¿O un débil puede guiar a otro? No. Un débil no puede guiar, ¿cierto? No, se cae. En cambio, el que tiene fuerza guía. Manejar, mano, mantener, mostrar, poder, poderoso, prodignar, quitar, reanimar, reedificar, refortalecer, reparar, resistir, restaurar, sostener, tomar, vencer. Y cada una de estas palabras, en algún momento, el Padre nos ayuda a guiar, a darle aliento a otros, a fortalecer a otros, a que me fortalezcan a mí, a ceñirme a mí, a tomar decisiones aunque cueste muchas cosas y lágrimas, y que uno puede estar ya cómodo y todo, y el Padre desacomode todo, para otra vez volver a empezar, que es restaurar muchas cosas. La palabra esforzarse, ¿no? Tremendo, ¿no? Y Dios siempre está ahí para darnos fuerzas, con su mano poderosa siempre está ahí para levantarnos y para darnos esa fuerza. Y mira lo que dice Isaías 40, 29, 31. Y da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan en Yahweh tendrán nuevas fuerzas. Sin embargo, tenemos que recibir su fuerza. Por lo tanto, Pablo tuvo que alentar a Timoteo y decirte, esfuérzate. Y hoy el Padre te dice, esfuérzate. Tú puedes dar más cada día. Esfuérzate y vete como el Padre te ve a ti. Porque uno se ve como carnalmente, dice, no, yo no valgo nada, no me veo que voy a poder, yo no voy a creer. Pero más el Padre es el que nos da la fuerza de seguir adelante. Y que por su misericordia coloca personas al lado fuertes, ¿no? Así es. Fuertes al lado de uno. Y Dios y Yahweh hace el recurso de su fuerza disponible para nosotros. Y eso lo encontramos en Efesios. Quiero que vayamos por un momento a Efesios, capítulo 6. Capítulo 6 del 10 al 11. Una palabra final. Sean fuertes en el Adón y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Yahweh para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Y me han dicho, bástate de mi gracia, ¿cierto? Ahora, ahí vemos ese punto de bástate de mi gracia, y que para entrar a ese punto tenemos que saber quién nos fortalece. Porque eso sigue desde el conciso del versículo 1. No llegarán mientras que nosotros, o sea, sin embargo, no llegarán mientras que cada uno estemos sentados pasivamente y soportemos cada tentación que el enemigo puede colocar. Si nosotros no somos fuertes, el enemigo puede atacar en cualquier área de nuestra vida. ¿Y qué puede hacer el enemigo? Destruir totalmente todo lo que nosotros hemos fortalecido durante mucho tiempo. Porque cada uno de nosotros hemos pagado un precio, ¿no? Cada uno de nosotros hemos pagado el precio para poder tocar el corazón del Eterno. Pero aún y eso, con lo que el Padre que nos honra y con todo, aún y eso no tenemos que confiarnos, sino que debemos seguir siendo más fuertes todavía. O sea, a medida que el Padre te honra, a medida que el Padre te da grandes bendiciones, el Padre te coloca en lugares de bendición, eres lleno de un hombre, de una mujer del Espíritu, necesitamos fortalecernos cada día más. Él nos trae su fuerza mientras lo buscamos y dependemos de Él, en vez de nuestras propias fuerzas. ¿Qué pasa cuando nosotros nos confiamos con nuestras propias fuerzas? Podemos ser tentados por cualquier cosa. Y antes de la caída, diré que la altivez de espíritu.
Y son como aquellos que dicen, no, yo ya sé, a mí no me va a pasar eso. Si tú te descuidas en no fortalecerte con el Padre, puedes caer. Entonces, tremendo que sí tenemos que fortalecernos con nuestro Abba todos los días, en oración, en ayuno, en intimidad, en meditar la palabra día y noche, aún como lo hablaba mi esposa esta mañana. Aun cuando nuestro cuerpo físicamente descansa, nuestra alma aún está recibiendo intimidad con nuestro Abba. Pero si somos realmente hijos del Padre, ¿cierto? Lo hablábamos ahorita. Ahora, cuando hablamos de, y tenemos esfuérzate, dice, en la gracia de nuestro amado Yeshua. Pues Pablo sabía lo que era recibir la fuerza de la gracia de Yahweh. Y eso lo explicaba en 2 de Corintios, capítulo 12, del 9 al 10. ¿Qué dice? Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Yeshua pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Yeshua, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, cuando hablamos de gracia, y más de uno habla de bajo la gracia caminamos y todo, pero hay que saber qué es la gracia. Porque aquí Pablo nos enseña, y tremendo todas las penalidades que surgió, la persecución, las prisiones donde ellos estaban, donde él estuvo tantas veces, ¿no? Cuando lo perseguían, era para matarlo, no para tener un diálogo, para matar y quitar y terminar su vida. Y fueron muchas veces. Y él buscaba la presencia de Yahweh. Ahora, ¿tú cómo peleas cuando te persiguen, cuando quieren destruir tu vida, cuando te dicen cosas que no son nada buenas en medio de la sanidad, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas de la familia, en medio de que se levanta uno en mi casa, se levanta el otro, se levantan en mi trabajo? Tú peleas con tus mismas fuerzas y dices, no, yo soy fuerte. Pero la fortaleza viene de un Dios vivo, de un Dios real. Tenemos alguien que pelea por nosotros. Pero si tú peleas en tus mismas fuerzas, pues déjame decirte, hermano, que no va a pasar absolutamente. Antes te vas a ganar más problemas. Sí. Pero Pablo aquí nos enseñaba y ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que cuando nosotros somos débiles y buscamos la presencia de nuestro Abba, Él está fortaleciendo para darnos dominio propio. Pero si lo buscamos realmente. O sea que Pablo le decía, Timoteo, esfuérzate. Está diciendo, hey, que el Padre te ayude a depender en todas las áreas de tu vida. Porque no se nos olvide el contexto de donde venía y a lo que él se tenía que enfrentar. Entonces aquí Timoteo otra vez le recordaba, hey, tú tienes que esforzarte buscando el Eterno con todo el corazón. Por lo tanto, de buena gana me glorificaré más en mis debilidades. O sea que en medio de las debilidades, en medio del desierto, ¿cómo debemos estar? Glorificando al Eterno. O sea, viviendo bajo la voluntad perfecta. Y eso es como cuando te dicen, oye, tantas cosas que te han dicho, tantas cosas que te dice el pueblo, tantas cosas que te pasan en tu salud, tantas cosas que te pasan en la área financiera, tantas cosas que te pasan y tú vives feliz y contento. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el secreto? El secreto es que yo conozco a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que me sostiene, a un Dios que estamos aprendiendo a confiar en Él y a creer como si no se viera, pero se ve y en algún momento lo palparemos. Pero entonces, si nosotros nos fortalecemos en la intimidad y en la gracia, pues no va a pasar absolutamente nada, amigo. ¿Por qué? Porque nos estamos nosotros mismos nos estamos desgastando, tanto físico y tanto espiritualmente, porque yo me congrego muy temprano,
yo me congrego, yo voy a los ayunos, pero no tengo corazón realmente honesto y leal. Pues de nada va a servir. Ahora, preguntémonos cuál es el significado de gracia. Y el significado de gracia es beneficio, concesión gratuita, lo obtuvo por gracia de nuestro Creador, perdón, indulto de pena que concede la autoridad competente del recurso de gracia. Esto quiere decir merecer la aprobación, ser aprobado. Con un donativo, un favor, un gozo, una gracia, una gratitud, un mérito. En conclusión, deberíamos decir que la gracia es un regalo inmerecido, pago o perdón de una deuda que yo debía pagar, la cual esa deuda fue el pecado. ¿Quién la pagó? Nuestro amado Yeshua. Entonces, la gracia es dada. La gracia es dada por nuestro amado Yeshua. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre por medio de nuestro amado Yeshua. O sea que Él hace gracia en la vida de nosotros para poder presentarnos delante de ¿quién? De nuestro amado Yahweh. Entonces, es una aprobación. Él nos santifica, Él nos limpia para ser aprobados delante de la presencia de nuestro Abba. Ahora, nosotros nos estamos ganando el mérito para poder recibir esa aprobación. Porque Él dice que el pago es la deuda, ¿cierto?, de nuestros pecados. Ahora nosotros tenemos que llevar una vida en santidad y en obediencia. Seguimos. Versículo 2 de 2 de Timoteo, donde dice: lo que has escuchado de mí por medio de muchos testigos, esto encomiendo a varones fieles que sean capaces de instruir también a otros. O sea que aquí comenzamos a decir: Padre, ¿me has llamado? ¿Cuál es mi propósito? Hoy el Padre te va a decir cuál es el propósito de la vida de cada uno de nosotros. Dice aquí, Pablo le recuerda a Timoteo en el contexto, en ese tiempo, le dice: Timoteo, del cuerpo de la verdad que habías escuchado de Pablo, de Shaul, es la presencia de otros. Ciertamente, Timoteo escuchó muchos estudios de Torá que hablaba Pablo y que compartió durante todos sus viajes que él lo acompañó, aún teniendo un discipulado personal juntamente con Pablo. ¿Qué voy con esto? Que Pablo pudo ser ese hombre que le recordaba a Timoteo el mensaje especial al servicio que fue Timoteo enviado. ¿Cuál fue el objetivo de él? Llevar una buena doctrina de arrepentimiento a muchos lugares. Ahora, el Padre coloca gracia en Timoteo en el punto delante de Pablo. ¿Para qué? Para que fuera enviado a otros lugares. Y eso no lo encontramos. Yo creo que lo leímos en medio de eso. Vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 6. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Y dice: pelea la buena batalla ¿de qué? De la emuná. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste ¿qué? Llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y cuando hablamos de testigos, eran muchas personas que conocían también Torá. Y asimismo, que Pablo nos lleva mucho a llevar a lo moral, o sea, a la práctica, a accionar, a que se vea como nos enseñan en esta casa. Su merced conoce palabra. Bueno, que se vea. Así mismo pasaba con Timoteo, y así mismo Pablo le exigía a Timoteo, y así mismo también nuestro Padre nos exige a nosotros. ¿Conoces palabra? Que se vean los frutos. Tiene que pasar algo, tiene que haber una acción y una reacción en nuestra vida. Y también vamos a ir por un momento a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo
del 5 al 9. Dice, trayendo a la memoria de la fe otra vez no fingida, perdón, trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por la cual te aconsejo que vivas en el fuego del don de Yahweh que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Yahweh un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, y por lo tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, de nuestro Adón, ni de mí, o sea, de Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Yahweh, quien nos salvó y nos llamó como llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que fue dada en nuestro Mashiach antes de los tiempos de los siglos. O sea que tenemos una responsabilidad muy hermosa, y como lo hablábamos la vez pasada, ser representantes de nuestro Abba. Cada uno de nosotros somos unos representantes y somos una alabanza caminante en todo lugar. Que avives el fuego y el don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. ¿Cuántas veces el Padre nos ha ungido a nosotros? ¿Cuántas veces el Padre ha ministrado en nuestra vida con el fin de llevar el Evangelio, llevar las Besorá a muchos lugares? Que el Padre anhela que nosotros seamos un canal de bendición para otros, de que nosotros oremos por los enfermos, de que nosotros discipulemos a otros, que nosotros llevemos bendición y libertad a otros. Es su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y aún así, viendo que Pablo estaba ya en prisión, ya en Roma, ¿cierto? Sabemos que aún él oraba por Timoteo. ¿Qué es lo que están haciendo nuestros amados pastores? Orando por todos los que han sido enviados. Están siendo como ese apóstol Pablo, orando para todos que vayan a abrir brecha en otros lugares para llevar ¿qué? La palabra, las tiernas instrucciones, llevar un arrepentimiento para que alcancen salvación las almas. Y eso es lo que estaba pasando con Timoteo. Entonces, muchos han sido testigos de la voluntad perfecta que el Padre ha hecho en esta hermosa casa. Y así muchos han sido llamados y así muchos han sido ungidos, es decir, veías el trabajo de lo que el Padre ha hecho. Entonces, el apóstol Pablo le dio una forma apropiada de sanas palabras que debía enseñar. Ahora le dice que él encargue de esas palabras para que vaya y busque hombres fieles, honestos, transparentes, hogares de bendición, y asimismo se va derramando las tiernas instrucciones en la vida de cada uno de ellos, que vaya encomendando. O sea que el Padre quiere que el Evangelio siga, como esa agua, siga cada día llegando a muchos lugares. Y ¿saben cuáles son esos manantiales? Cada uno de nosotros. Si tú eres un hombre leal con las características que hablábamos hace 8 días y que nos enseña Timoteo, tú eres un hombre de bendición, tú eres una mujer de bendición. Por eso estás en esta casa, por eso el Padre está buscando. Pero hay que hacer la voluntad del Eterno. Ahora preguntémonos por un momento, ¿estamos haciendo esa voluntad del Padre? ¿Estamos caminando bajo la voluntad perfecta de mi Abba? ¿O siempre estamos pensando aún y viviendo nuestras necesidades nomás? Y peleamos y pensamos primero yo, segundo yo, tercero yo. Bueno, ¿y qué estás haciendo con todos los tesoros que el Padre te ha enseñado hasta el día de hoy? Porque han sido grandes tesoros del Padre que se han revelado para la vida de otras personas. Entonces, el Padre, el Dios vivo, está trayendo hoy a otros para que conozcan la verdad, se restauren
y ejerzan el llamado. Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y si nosotros guardamos todo ese tesoro que nosotros tenemos acá, que nos estamos llenando de conocimiento, pero más no hacemos la obra, seríamos egoístas. Seríamos muy egoístas. Pero si el Padre te ungió, el Padre te ministró, el Padre te hizo libre, estamos como Timoteo, listos para enseñar la obra a otros. Y no quejarnos y caer en lo mismo, en nuestras cosas, en nuestras necesidades, de aún por nuestras mismas decisiones. Y el Padre está buscando personas que, diga el que está al lado tuyo, fieles, leales, personas que amen al Eterno con todo el corazón. Ahora, a nosotros hasta qué punto estamos dispuestos para obedecer, ¿no? Porque morir es fácil, morir es difícil, pero no imposible. Y a medida que mi corazón está preparado, así mismo el Padre va a hacer la obra en nosotros. Ahora, le dice a Pablo, encárgate de hombres fieles, justos, ¿cierto? Y Dios le dio ese ministerio a Timoteo, no para que lo guardara, sino para que se lo pasara ¿a qué? A otros. Una parte esencial de nuestro trabajo como personas que conocen Torah, porque cada uno conocemos Torah, es derramar sobre otros lo que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros? Llevar las Besorá a muchos lugares. Estar como el labrador, a rociar la semilla, a dejar la semilla, como le hablaba mi esposa esta mañana. Algunas caen en espinos, otras caen en piedras, pero algunas caen en buena tierra. Y esas, cuando son de buena tierra, son las que hay que cuidar cada día más. Las que quieren seguir la voz del Eterno. Las que quieren, yo tengo sed. ¿Tú sabes cuántas personas están en otros lugares y anhelan tener un lugar como este? La comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. En cada uno de sus refugios. Padre anhela. Muchas familias están en muchos lugares donde el corazón se endurece y su alma es manipulada y su alma es manoseada, pero no hay libertad y no hay un arrepentimiento verdadero. Y el Padre está buscando personas fieles que les ame al Padre por encima de todo. Y a ese punto es que estamos llegando cada uno de nosotros, a ser personas justas. Uno pudiera decir que todo aquel que conoce Torah, aquel que todo es, debe entrenar a otros a hacer todo lo que hace su ministerio. Y hay deberes y hemos conocido personas que se han apartado y secretos de guardarse aún a sí mismo muchas cosas que por miedo, no hablan la verdad, porque dicen, no, yo sí hablo la verdad, muchos se van. Y hay pastores que pueden conocer la verdad, pero les ganan más su yo, su ego, su de qué dirán. Y Pablo no debía enseñar a otros sus propias ideas particulares, sino simplemente la doctrina. No son pensamientos, ni ideologías, ni ideas humanas, sino Pablo decía, enseña lo que dice la Torah. Ni le añadas, ni le quites, dice la palabra. Entonces Pablo le decía acá, enseña lo que dice la palabra. Enseña, instruye a otros para que sean leales y comprometidos con nuestro Abba. Pero Pablo le decía, ojo, no enseñan nada que esté fuera de ni ideas particulares. Es que yo pienso, es que yo pensé, no, es lo que dice la palabra, es lo que dice mi Abba. Entonces, la labor de cada uno de nosotros es simplemente una parte de la descripción del trabajo de nuestro Abba, de nuestro pastor, gran pastor, que es nuestro amado Yeshua, nuestro gran maestro. Solo debe cada día capacitar en medio de las necesidades a cada líder para que sea más fuerte y que el Espíritu Santo sea enseñando y recordando para fortalecer la vida de cada líder, de cada pastor, de cada maestro, de cada familia, de cada sacerdote en medio de su debilidad, pero
sin descuidar lo más importante, que es llevar las nuevas de salvación, las de salvar a muchos lugares. Entonces, el Padre nos está capacitando ¿para qué? Pues para llevar. Cuando va a llegar un tiempo donde tenemos que evangelizar. Padre, aquí estoy, quiero dar lo mejor para esa persona y dar. No es que tengo miedo, no tienes que tener miedo, porque lo leíamos ahorita en el capítulo. Él echa todo ¿qué? Todo temor. Si tú conociste y tuviste una revelación y tuviste una experiencia sobrenatural con un Dios vivo, a ti no te va a ser difícil hablar a aquel Dios vivo que te sanó, a aquel Dios vivo que te libertó, a aquel Dios vivo que suplió tus necesidades, a aquel Dios vivo que trajo restauración a tu vida, a tu alma y a tu hogar, a tu hijo y a tu generación. No va a tener uno miedo de quién hablar. Es que yo no sé cómo hablar, no sé cómo expresarme, es que no sé cómo decir. Habla de ti mismo, de lo que el Padre ha hecho en ti. O el Padre no ha obrado en tu vida muchas cosas. Ha hecho muchas cosas en tu vida. Entonces, en medio de esas necesidades, el Padre va a orar en ti. Porque a veces el Padre tuvo que haber colocado el desierto para poder conocer a ese Dios vivo y así mismo poder tener la autoridad a hablar a otros. Y si conoció a un Dios que, a un Dios proveedor, a un Dios que rafa. Y con autoridad le vas a decir, le vas a entregar todo lo que el Padre ha hecho en tu vida. Entonces, que no puedes enseñar absolutamente nada a la doctrina fuera de lo que dice las instrucciones. Es que tú no te estás saliendo porque estás hablando de un Dios sanador. Y en la palabra encontramos a un Dios sanador, a un Dios que liberta. Entonces, esos son las cabezas, son los líderes que estaban buscando hombres reales y honestos que hablen de las maravillas que el Padre ha hecho en la vida de nosotros. La cual nos lleva cada día a trabajar porque primeramente por nuestra alma, seguir capacitándonos, seguir muriendo, restaurando nuestra alma en todo tiempo porque siempre lo vamos a necesitar, porque necesitamos restaurar nuestra alma en totalidad. ¿Y cómo lo hacemos? Andando en medio de las Escrituras, andando en obediencia, cumpliendo fiestas, haciendo la voluntad del Padre para restaurar nuestra alma. Y la mejor evidencia para cada uno que ha sido restaurado nuestra alma con el tiempo, digan, es lograr la salvación. Cuando realmente nosotros alcanzamos la restauración en nuestra vida, es que mi alma está apta y aprobada para ser recibido y ser salvo por nuestro amado Yeshua. Entonces, el Padre está buscando hombres, mujeres en este tiempo llenos de fidelidad. No necesitaba encontrar hombres ni listos, hombres populares, hombres fuertes, hablándolo en el momento de hombres fuertes en el punto de estabilidad financiera, por decirlo así, hombres fáciles, hombres perfectos, ni hombres apuestos. Él está buscando son corazones conforme a Yahweh. Porque yo puedo ser profesional, tener un diplomado, tener un máster, mejor dicho, estar preparado, pero totalmente alejado de la presencia del Eterno. ¿De qué sirve estar preparado cuando tú no tienes una comunicación con mi Abba? De nada sirve. Los apóstoles, ¿será que Pedro, pescador, ve y se prepara? Cuando se prepara y ya esté preparado, me busca. No, él miró el corazón de este hombre. Entonces, no, espere, yo me preparo. No, es que yo no me preparé. Yo no estudié. A mí se me olvidó. Él está buscando los corazones que le amen al Padre. Entonces, ¿podemos justificarnos para servir al Eterno? No nos podemos justificar. Dígale, hay que hacer. Hay que trabajar por la obra. Pero que se vea. Porque yo puedo hablar muy bonito, ¿no? Ay, puedo hablar muy bonito, pero no hago nada. Y eso también es gratitud, y eso lo aprendíamos al principio con Timoteo también. Gratitud, acción de gracias, orar, interceder por otros.
pagar el precio por otros. Para que nosotros estemos aquí sentados esta noche es porque alguien pagó el precio por nosotros, ayunando y orando. Alguien, años, meses. Y por eso tenemos que nosotros pagar el precio por otros. Porque no va a ser así de fácil. Sí. ¿Qué significa uno ser fiel y ser justo delante del Padre? En el Strong, Hebreos 66-63 significa sadak. Y tiene una raíz primaria que significa absolver justamente, hacer justicia, justificar, justo, purificar, recto. El Padre quiere en este tiempo mujeres y hombres que sean justos, que se purifiquen y que anden en la rectitud. Que a medida que el Padre te está mostrando que debes cambiar, que debes morir, sé humilde y sencillo. Si no, acéptalo, corrige y sigue avanzando. ¿Por qué muchos se estancan? ¿Por qué muchos patinan? ¿Por qué muchos no aguantan el proceso? Porque no tienen humildad. Cuando el Padre quiere que nosotros seamos rectos, hay que morir. Y como siempre lo he dicho, morir duele. Y duele, pero lo que no duele no sirve. Porque a medida del tiempo, el Padre comienza a tener una purificación y una rectitud en nuestra vida. El creyente hoy en día, que es de azúcar y papel, no aguanta, todo lo cuestiona, todo lo pelea, todo es orgulloso, rebelde, obstinado, y dice que no tiene amor con él. Y se va solito. Pero aquel que quiere ser recto y humilde, él tiene un corazón conforme Yahweh quiere. Recto, humilde, manso. Aquel que dice, sabes, acepto, perdóname, lo voy a hacer, voy a caminar, me voy a esforzar cada día más, voy a ser diferente, por amor a Yahweh, no por amor a los hombres, por amor a Yahweh, por hacer la voluntad perfecta de nuestro Abba. Entonces, el creyente se ha aferrado a la idea de la sucesión apostólica de la cual ha llevado una doctrina y que así cualquiera puede ser puesto y ocupar un cargo de honor en la comunidad. Así no cumpla con las características que habla Timoteo. O sea, un ejemplo, el hombre puede ser muy estudiado, puede que el Padre, por su misericordia, el Padre se le ha revelado la palabra y la instrucción de Torah, pero no tiene las características, que es un hombre leal, confiable, un hombre de una sola mujer, un hombre que no es violento, un hombre que no hace lo moral delante del Padre. Tú puedes conocer muy bien la palabra, pero no das frutos, no sirves. No tienes las características de un hombre fiel. Sin embargo, el Padre nos enseña y nos transmite que si hay fidelidad a las enseñanzas y soy un ejemplo, la idea es que en medio de nuestro ejemplo seamos esos hombres de bendición y seamos honorables para muchos. Hablamos de que seamos idóneos para enseñar también, ¿cierto? En el versículo. Y esta labor que entras hombres que son llenos del Espíritu Santo, que realmente disciernen la palabra, que son hombres que hablan y viven las enseñanzas. Y eso lo enseñaba, creo que lo enseñaba a Paulita, el jarabe de palo. Hoy, ¿cierto? Uno es muy bonito para darle consejos a los demás, ¿no? Pero nunca se aconseja a sí mismo. Y tiene buen repertorio para aconsejar a los demás. No, haz esto, haz los otros, haz esto. Bueno, y su merced no se puede aconsejar a sí mismo. Porque eso le tiene solución a todo, ¿cierto? A todo le tiene una solución. Bueno, ¿y por qué no soluciona su vida primero, ¿cierto?
porque tremendo, es que ella me gusta como me aconseja, pero ¿quién te está aconsejando? Una persona que está más destruida que tú, una persona que está totalmente infeliz y amargada y me está aconsejando. Entonces ahí es donde llega el más llamado jarabe de palo, que esos son muy bonitos, ¿cierto? Observa que tremendo, qué bendición, gloria a Dios, pero no vive nada de lo que dice. Entonces, cuando hablamos de lealtad, diga, lealtad es en todo, en todas las áreas de nuestra vida. Es lo que Pablo le decía a Timoteo, ten discernimiento. ¿A quién vas a colocar como cabeza? ¿Quién te va a ayudar al lado de nosotros? ¿Quién va a ayudar así sea de servidor? Pero tiene que ser recto delante de Yahweh. Así el que sea el que limpie las sillas y el que barra, como aquel que es cabeza en una comunidad. Tiene que ser que andar en santidad y en obediencia y en rectitud. Versículo del 3 al 4. Antes de pasar, el significado de idóneo, que no se me pase, es aquel que tiene una buena disposición o actitud para algo, alguien adecuado, conveniente y apto para desempeñar una labor. O sea que el significado de idoneidad es una persona que encaja en cualquier cosa y que tiene la actitud. Entonces, que no se le es difícil, encaja. Y él, muy sumiso, lo hace. Porque sabe que no es para los hombres, sino es para ¿quién? Para Yahweh. Porque si sabe que es para los hombres y mira a los hombres, no hay que se canse. Pero si lo hace para el Eterno, siempre está ahí, apto, encaja en lo que toque. Toca hacer esto, listo, toca hacer esto, listo, toca hacer listo. Porque saben que es para agradar a quién? A mi Abba, a mi Eterno. Versículo, otra vez, 2 Timoteo, versículo 3 y 4. Tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Yeshua. Ninguno que milita se enreda en negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. En la pechita, mira lo que dice: ninguno que sirve se involucra en asuntos cotidianos. Estoy leyendo en la versión pechita. Al fin de agradar al que lo escogió. Y si alguno compite, no es coronado, sino compite conforme al reglamento. Estamos en el versículo 4. Yo me adelanté en el versículo 5. Entonces, ¿a quién vamos a agradar? A mi Abba. Pero él ahí nos exige algo. Y es en el versículo 4, dice: ninguno que sirve se involucra en asuntos ¿qué? Cotidianos. O sea, en este sistema, en este mundo. A fin de agradar al que me escogió. Bueno, esta era una sugerencia para Pablo, para Timoteo. Tú puedes llevar un sentido de requisito u orden. Había algo en Timoteo que tenía que hacer. Y Pablo le decía qué debía hacer. Cuando dice que sufre penalidades como un soldado, Timoteo había tomado la actitud de un soldado que espera sufrir sus penalidades por su causa. Ningún verdadero soldado, o al menos ningún buen soldado, renunció simplemente porque le llegó la penalidad. De la misma manera, si un creyente no está dispuesto a soportar penalidades, nunca logrará mucho para Yeshua. Renunciará tanto pronto, se requiere algo difícil en ellos. No puede cumplir en el llamado de Yeshua. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame, dice Mateo 16:24. Pablo no exhortaba a Timoteo para que sea un soldado ordinario o común, sino para ser un buen soldado en Yeshua. Hay hombres que solo son soldados y nada más. Solo necesitan la tentación suficiente y rápidamente se envuelven cobardes, inútiles, insensibles y despreciables.
pero Timoteo es un buen soldado. Es más bien de los valientes, valerosos en todo tiempo, que es celoso y que cumple con todo su deber, con todo el corazón y con toda seriedad. Timoteo debe tomar la actitud de un buen soldado, quien voluntariamente se desenreda de las cosas de la vida civil, o sea, de lo que hablábamos ahorita, y nada de estar en las cosas cotidianas. Un soldado tiene que renunciar a muchas cosas, es como un ejemplo que está plasmando aquí la palabra. Algunas de ellas son las cosas malas, ejemplo, orgullo, independencia, voluntad propia, y alguna de estas cosas buenas de su hogar o su familia. Sin embargo, si un soldado no está dispuesto a renunciar a estas cosas, no es realmente un soldado. Las cosas que pudieran enredar a un soldado pudieran ser buenas o malas, pero un civil, el soldado, no puede preguntar si algo es bueno o malo. Para los que son soldados, el deber renunciar de todo lo que se interponga en su camino para ser un buen soldado, para servir a su oficial al mando, es un soldado fiel que no tiene derecho a hacer nada que lo enrede y lo haga menos efectivo como soldado. Ejemplo, cada día cuando nosotros caminamos y a medida del tiempo que el Padre nos está llevando en esta justicia, en este caminar, tenemos que no compartir cosas vanas que nos alejen de la presencia de Dios. Es como lo que dice el Salmo 1, no sentarnos en silla de escarnecedores. O sea, no sentarnos en el pecado. Si sé que ellos están haciendo algo que no le agrada al Eterno, ¿qué debemos hacer? Agradar a mi Padre. Dice la palabra también, ¿cuál es mi familia? La que sigue la voluntad de mi amor. Es mi familia. Y morir a mi hogar, y morir a mi familia, para hacer la voluntad de mi amor, dígale, esos de valientes y esforzados. Porque muchas veces se puede levantar contra la vida uno. Pero si yo quiero ser un buen soldado, como el ejemplo que nos está dando la Escritura, y es como cuando uno se va a prestar y ser soldado, prestar servicio, uno tiene que rendir cuentas y estar sujeto, y uno no tiene que decir no porque tiene que hacer escaso nomás. Y es un ejemplo de una analogía que nos enseña la palabra como para nuestra vida de los creyentes en ese punto. Y es morir a muchas cosas que a nosotros nos agradan o nos gustan por seguir a nuestra vida. Ahora, nosotros somos capaces de renunciar a todas estas cosas que nos dice nuestro Abba a diario en las Escrituras. Por ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Padre, amor y amistad, Navidad. Festividades paganas que celebra el mundo y celebra el sistema. ¿Te vas a negar eso por amar a Yeshua? Porque no podemos servir a dos señores, dice la palabra. Porque si no, somos tibios. ¿Y qué pasa con los tibios? El Padre nos vomita. Y dice, como dice el pueblo de Israel, lo haremos, lo haremos, lo haremos. Llega el momento y llega la situación. ¿Estás dispuesto a decir no? Por amor a Yeshua. ¿Cuál es mi familia? Preguntaba Yeshua, ¿cierto? Sí. ¿Te busca tu familia? ¿Quién es mi familia? ¿Cuáles son mi mamá y mis hermanos? Mi familia son aquellos que siguen la voluntad del Eterno. Y ahí es cuando uno dice, no militar bajo este sistema. Y es morir a todo esto, morir a todo lo que el Padre nos ha revelado en este tiempo. Fiestas paganas, fiestas de todo esto. ¿Somos de este mundo? No, nosotros no somos de este mundo. Estamos en este mundo, es muy diferente. Pero no pertenecemos a este mundo. Porque nosotros seremos transformados y estaremos con la eternidad, con nuestro Yeshua y con nuestro Eterno. Y eso es, y cuando uno, eso es como tocarle a uno el nervio, ¿no? El tuétano.
Y decir, tenemos que hacerlo, tenemos que renunciar y tenemos que hacerlo. Pero estamos dispuestos para hacerlo. Entonces aquí Timoteo, ¿por qué le decía? Porque venía de un papá griego, no se lo olviden, el papá era griego y la mamá era judía, hebrea. Eran diferentes, y entonces aquí el Padre nos enseña que aún no tenemos que justificarnos, porque si él era griego y hebreo, él decía, yo tengo mi identidad, es que yo soy de Yeshua, yo soy de Yahweh y yo soy pueblo de Israel. Haga la voluntad como un hijo de hebreo y un hijo de Israel. Entonces, ¿estamos dispuestos a ser esos buenos soldados de Yeshua? Pregúntate ahí, no lo respondas, ahí en tu vida, en tu interior. Para agradar a nuestro Abba, si Timoteo no sufría las penalidades y si no renunciaba a las cosas que lo enredaban en este sistema, negocios y todas las áreas, no estaría agradando a su comandante, ¿cierto? O sea, no estaría agradando a nuestro Creador. En este mismo pasa lo mismo con nuestro Yeshua. Si usted no le agrada, si usted no es un hombre, un soldado que es obediente, pues téngalo por segundo que no le va a agradar al comandante, ¿cierto? Así mismo él pasa en la vida del creyente. Si yo no ando en obediencia y en santidad, pues no, el Padre no lo va a ver con buenos ojos. Es probable que Pablo incluso estuviera encadenado a un soldado cuando escribió esto. Por eso hacía la simbología del soldado, ¿sí? Porque él, ¿no se le olvida dónde estaba él? En la cárcel. En la cárcel. Entonces hacía esa analogía y le enseñaba eso. No olviden que es una carta ¿a quién? A Timoteo. Y él vio cómo actuaban esos oficiales. Pablo sabía que así era como un verdadero talmidín debería actuar para Yeshua. Firme. Aún pensemos por un momento en Pablo, ¿no? Él encadenado allá en Roma, sabiendo que ya le llegaba el momento. Y aún así permaneció hasta el final. Tremendo, ¿no? Entonces, aún como nosotros debemos andar, ¿no? Versículo 5, sigamos. Si alguno compite, no coronado, sino compite conforme al reglamento. Y también, en otra versión, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué dice tu versión, amor? Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. O sea que a Pablo a menudo se basó del mundo de los atletas, y es otra analogía, otra comparativa para ilustrar a la vida del creyente, mencionando la pista de obstáculos, y eso lo encontramos en 1 Corintios 9:12. ¿Qué dice, amor, en 1 Corintios 12? Olguita, ayúdame con 1 Corintios 9:26. Albertico me ayuda con Efesios 6:12. ¿Qué dice 1 Corintios 9:12? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Yeshua. O sea, una analogía de que nosotros no podemos ser obstáculos para llevar las nuevas de salvación a otros. Es un ejemplo, una comparativa de el punto del deporte, por decirlo así, de lo que Pablo nos está enseñando acá. ¿Qué dice en 1 Corintios 9:26? Dice, por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. O sea que aquí hay otra comparativa, como el boxeo, como mirándolo así como el punto de otro deporte. De decir que hay que tener un objetivo, hay que tener algo claro en nuestra vida y apuntarle algo. Porque si le pegamos a la nada, pues no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué dice Efesios 6:12? Dice, porque su lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernados, contra los poseedores de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos que están bajo los cielos. Entonces, si hacemos por un momento de lo que hablaba el contexto de Éfeso, ¿a qué Timoteo se iba a enfrentar? A esto.
eran doctos de la palabra, tenían Torah, tenían mucho entendimiento, pero estaban cundidos de demonios, porque no estaba la presencia del Eterno por ningún lugar, eso había una alcahuetería y un pecado por todos los lados, hablando en contexto de lo que hablaba en Éfeso y lo que se vivía en este puerto de Éfeso. Y así mismo pasa hoy. No es nuestras fuerzas, el Padre pelea por nosotros, el Padre está avanzando juntamente con nosotros, porque si nosotros no tenemos un objetivo claro, y si aún no tenemos el objetivo claro en nuestra vida, no le vamos a pegar a nada, y aún nosotros conociendo Torah, vamos a hacer obstáculos para otras personas y creyentes que quieren llegar a la verdad. Entonces, son comparativas de lo que Pablo nos estaba enseñando y en él lo que está viendo, y aquí pasa lo mismo. Si yo no camino bajo la Torah, si yo no camino bajo la obediencia y cumplo Torah en mi vida, pues yo no voy a alcanzar salvación, yo no voy a tener la corona de vida ni de salvación. Siempre hay que pagar un precio, hay que hacer algo, hay que hacer una acción, una reacción en nuestra vida, decisión de cambio. Pero no te va a pasar esto así de fácil, no tome, no, hay que pagar un precio. Hay que darle duro a esta carne, hay que dominar mi carne, no que mi carne me domine a mí. Entonces, un punto claro es que un atleta no puede modificar ni inventar las reglas a su antojo. Debe competir legítimamente y así recibir el premio, ¿cierto? Así mismo pasa con nosotros. Es posible caer en el error de pensar que podemos hacer nuestras propias reglas para nuestra vida como seguidores de Yeshua. ¿Sí se acuerdan el ejemplo como el del buffet? Llegaba al buffet, esto sí, esto no, esto tal vez no. Todo se cumple desde Génesis, Apocalipsis, de Berechit a Revelaciones, todo se debe cumplir conforme dice la palabra. Si que esto es pecado, dice un ejemplo, si que esto es pecado, pero Yahweh entiende. Y así seguiré adelante con este pecado. Es que Padre, tú conoces mi debilidad. Padre, tú conoces que yo soy débil. Es que yo soy débil en el mal genio. Tú me tienes que comprender. Y es que yo soy débil. No, muere el mal genio. Muere y renuncia al mal genio. ¿Cuántas veces el Padre te ha dicho en esa misma debilidad de que debes cambiar? ¿Cuántas veces te ha dicho lo mismo? Entonces, esto va en contra de la actitud de un atleta que debe convertir legítimamente. Si quiero llegar a la meta, debo cumplir con los reglamentos y requisitos estipulados que dice la Escritura de Yahweh, que es cumplir la palabra del Eterno. No pelees con nosotros, no pelees con los pastores, no pelees con los siervos, con las cabezas, pelea con el mismo Padre que te exige. Nosotros solamente somos instrumentos de Yahweh. Pero el que exige y el que va a evaluar y el que en algún momento nos va a pasar al tablero o en algún momento el Padre nos va a llamar y nos va a juzgar y nos va a sacar el libro de la vida, es nuestro mismo Eterno. ¿Nosotros qué hacemos? Transmitir la palabra, las instrucciones. Entonces, versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. En la flechita él dice, el labrador que trabaja debe ser el primero en comer de sus frutos. Al decidir que Timoteo que tenga la actitud de un labrador, Pablo hace énfasis en el hecho que los labradores trabajan primero. De la misma forma, todos los que sirven al Señor deben trabajar ¿qué? Duro. ¿Cómo trabaja un labrador en la tierra? Yo creo que aquí en algún momento hemos tenido la experiencia de trabajar en la tierra. Y es un trabajo que no es valorado mucho aquí en Colombia, el campesino. Asimismo, hay que trabajar por la tierra, que es duro, constante, que no se descansa. ¿Cuándo vamos a descansar nosotros? Porque nosotros somos las bases de la comunidad. ¿Y cómo son las bases? Fuertes. Así tenemos que ser nosotros para los que van a venir y van a conocer la palabra del Eterno. A diferencia del soldado y el atleta, que con lo que vemos aquí el Padre nos enseña, no hay nada más glamuroso acerca del trabajo de hacer un labrador. A menudo es tedioso, aburrido y poco emocionante, ¿cierto? Hay en la tierra agachado, la espalda, el sol, la lluvia, el rocío, el frío, la calor.
es más tedioso, ¿cierto? Más complejo. Y qué emocionante tiene, ¿cierto? Antes el dolor, antes cómo termina. Termina uno cansadísimo, es un labor muy duro. El mejor labrador de la nación no es una celebridad, sino que debe trabajar igual que duro. Dios no tiene lugar para ministros flojos. Dígale, si su merced quería que todo fuera así chévere, está equivocado. Aquí toca es pagar el precio, esforzados y no ser flojos, dormir menos, hacer más, ¿cierto? Y eso es para todo. Hay que a veces que trasnochar, hay que esforzarnos. Hay unos que trabajan, hay otros que no trabajan, pero tienen otras cosas que hacer y tienen responsabilidades. Pero que tenemos que esforzarnos, sí tenemos que esforzarnos. Entonces, seguimos. Si usted no trabaja duro, deje el ministerio. Si usted solo trabaja duro y se está en el centro de atención, entonces deje de Yahweh, cambie su corazón. Trabajar, dice que Pablo conocía el valor de trabajo duro. Él podía decir, comparándose a sí mismo con otros apóstoles, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia, ya sabemos que es gracia, ¿no? Que Yahweh está conmigo. Pablo no fue solamente llamado, ni solamente bendecido, no fue solamente ungido. Pablo también trabajó duro, y su ministerio hubiera sido mucho menor de los que fuese si no hubiera trabajado duro. Pablo conocía el equilibrio entre trabajar duro, pero siempre sabía que todo era por gracia. Algunos esperamos algo a cambio de nada, pero la gente sabia sabe con frecuencia les sale las cosas de acuerdo a la medida del esfuerzo que pudieron en ellas. Si usted está poniendo poco esfuerzo en su caminar con Yeshua, debería esperar pocos ¿qué? Resultados. Cuando Timoteo tenía aliento espiritual para dar a la congregación, debía comer de él primero. Si él no estaba siendo alimentado de la palabra de Yahweh, no podía realmente alimentar ¿qué? A otros. El maestro eficaz sacará más el mensaje que una misma audiencia, y su tiempo de preparación para enseñar la palabra de Yahweh también será un cálido tiempo de compañerismo. ¿Con quién? Con Yahweh. Porque Yahweh de semana no te está ministrando, no te está hablando de lo que el Padre quiere hacer en Shabbat. Un buen labrador, cualquier pastor consagrado que trabaja duro y se esmera pacientemente por la cosecha, la cual realmente llega hasta el final de la época y no final de la reunión. Algo que vemos como muy bonito con el labrador es que abre la brecha, siembra, va creciendo, tiene que estar pendiente de que no se vaya a morir ¿qué? La matica, ¿cierto? La cosecha. Y eso es todos los días. Hay días que toca ir a deshiervar, a mirar que no haya ningún animalito, ningún roedor, a cuidar. Hay ya beneficios para cuidar el abono. ¿Para qué? Para que salga una buena cosecha. Hace lo mismo así espiritualmente. Cuando el Padre te da el privilegio de llevar las palabras y las tiernas instrucciones a otras familias, es lo mismo que una matica. Estar regando, estar pendiente, estar creciendo, cómo están creciendo, qué piensan, cuál es su fortaleza, cuáles son sus debilidades, cómo orar, cómo ayunar. Lo mismo, para que cuando ellos ya sean, den buenos frutos a futuro. Y eso es fácil, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Llegar uno cansado de hacer durante todo el día muchas cosas y llegar con la mejor actitud y atenderlos por la noche, ¿cierto? Con todo el amor, como cuando lo atendían a uno y estaba empezando. Así mismo. Puedes llegar cansado y tener tantas cosas en tu cabeza, pero la prioridad siempre va a ser el alma del Padre y los hogares que van a llegar a futuro. Nunca podemos colocar una mala actitud con ellos, sino siempre el mejor corazón de servicio, porque es para mí, y porque el Padre te está confiando algo. Eso no está creyendo en ti, porque eres real. Versículo 7. Seguimos. ¿En primero o segunda parte? Estamos en 2 de Timoteo, versículo 7. Capítulo 2. Dice, considera lo que digo, y el Adón te dará el entendimiento de ¿qué? De todo de estas cosas. En la pechita dice, comprende lo que digo,
y que nuestro Señor, nuestro Adón, te conceda sabiduría en todo. Para Pablo acabar y explicar estas 3 instrucciones de la vida, cada creyente y seguidores de nuestro amado Yeshua, un soldado, un atleta o un labrador, cada una de estas 3 ocupaciones se necesita de una gran perseverancia para tener ¿qué? Un éxito. Un soldado que deja de pelear antes de que termine la batalla, nunca ¿qué? Verá su victoria. ¿Por qué? Porque si se descuida, lo pueden matar y su misma vida puede terminar en un final. Un atleta que deja de correr antes de que termine la carrera, nunca ¿qué? Ganará la carrera, ¿cierto? Entonces, como nosotros estamos corriendo esa buena y hermosa carrera que tenemos. Y un labrador que deja de trabajar antes de la cosecha, completa, nunca verá ese fruto de sus cosechas. Porque ¿qué pasa? Si no se la come el roedor, se la comen los gusanitos, o se quema por mucho sol, o se inunda, o se ahoga por mucha lluvia, ¿cierto? El Padre es muy bonito con su escritura. Entonces vemos cómo es el entendimiento de nuestro Padre para nuestra vida. Y Timoteo nos dice que es instruido para ver la importancia de la perseverancia y de recibir el entendimiento de Yahweh de todas estas cosas. Pregunta, ¿cómo te ha ido con el entendimiento de Yahweh en este tiempo? ¿Lo has puesto por obra? Porque el Padre se te ha revelado para tu vida y ha tenido entendimiento de muchas cosas. Ahora, ¿lo has hecho y lo has puesto por obra? Porque si hay entendimiento, debe haber cambio de todas las cosas. ¿Y será que seremos fieles para dar gracia y seremos fuertes a lo que aprendíamos al principio? Dios nos está dando. ¿Y nosotros será que lo estamos recibiendo? Versículo 8. Acuérdate de nuestro amado Yeshua, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, dice Pablo. Pablo nos dio esta advertencia porque fuera algo que Timoteo pudiera olvidar con facilidad. Lo dijo porque Timoteo necesitaba que recordara que mantuviera esto como prioridad en su mensaje. Yeshua es el linaje de David. Timoteo necesitaba mantener esto, que Yeshua era el Mesías de Israel, linaje de David, como lo había conocido, y la prioridad siempre de lo que siempre hemos hablado en cada mensaje. Resucitada de los muertos. Este es un gran acontecimiento o un gran credencial de la autenticidad de Yeshua, que resucitó de los muertos. La resurrección de nuestro amado Yeshua era la prueba de que, a pesar de la apariencia de haber muerto como un criminal común, en realidad murió como un hombre sin pecado por amor y autosacrificio para cargar la culpa de nuestros pecados. La muerte de nuestro amado Yeshua en el madero, que fue pago por nuestros pecados, pero que resucitó, fue recibido y demostrado como el pago que fue dado en perfecto sacrificio ante nuestro Adón Yahweh. Claro que el Evangelio y las nuevas, las Besorá, le permitirían a Pablo que el sentido de que era de él el Evangelio que él predicaba y que él enseñaba. Y por eso le decía a Timoteo que no olvidara una de estas cosas, porque le pertenecía a él y al sentido de que esto era en él que él creía, o sea, en nuestro amado Yeshua. Era su evangelio, y que debería ser también el evangelio de cada creyente que caminara en Yeshua. O sea que eso debe estar siempre escrito en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, que siempre debemos recargarlo. Recordar que la palabra evangelio, como siempre se los he dicho durante todo este tiempo de reflexión, buenas noticias para muchas personas, besorá en hebreo. Para Pablo, las mejores noticias no eran sobre el dinero, más el amor, mejor posición o más cosas. Las buenas noticias eran sobre una relación real con el Dios vivo, que obra termina y que obra inicia con nuestro amado Yeshua desde el madero. Seguimos para seguir avanzando. Versículo 9, en el cual sufrió penalidades hasta las prisiones y mandó como un malhechor. Mas la palabra de Dios no está ¿qué? Presa. Versículo 9 en la pechita. Pero quien soportó penalidades, aún prisiones, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Dice lo mismo en esta versión. Algo que el Padre nos enseña en este versículo
es que aún Pablo, cuando estaba allí en Roma, en esa condición, él decía, me pueden tener aquí preso a mí, pero la palabra va a llegar hasta los confines de la tierra. La palabra nadie la podrá detener. Y dicen que dicen que en los científicos, perdóname, amor, son los científicos, dicen que es el libro más antiguo que no, los historiadores, perdóname. Los historiadores dicen que es el libro más antiguo que nunca ha podido jamás ser destruido. Siempre ha permanecido. Bendito para el Eterno por nuestra vida y por nuestra salvación. Fue alrededor de esta época que un terrible fuego destruyó una buena parte de Roma. Un fuego que se dice que fue provocado por el emperador Nerón. Es algo como un pensamiento de los historiadores de lo que estoy leyendo. Como el primer paso para su propio y peculiar programa de renovación urbana. El fuego destruyó mucho de los barrios pobres y cuando esos se amotinaron y Nerón, que era el emperador, culpó al pueblo seguidor de Yeshua. Entonces arrestó a muchos de ellos, tal vez incluyendo a Pablo, sin contar los espectáculos que ofrecía el emperador de llevar creyentes de Yeshua al Coliseo romano para ser devorados por los leones. Estamos hablando de historia, ¿no? De por qué Pablo llegó a punto de Roma. Cualquiera verdadero discípulo de Yeshua era dispuesto a sufrir con él. ¿Será que nosotros hubiéramos sido capaces de sufrir lo que vivió Pablo? Hasta la muerte. Y llevar hasta la muerte. Aquellos que estaban decididos a nunca sufrir por él, pues admiraron a distancia, pero no lo siguen genuinamente. Ya vamos en la recta final. Nomás vamos a ir hasta el 14 porque es un capítulo que tiene muchos tesoros. Es muy enriquecedor para sacarlo solamente en un tiempo ahorita. Vamos a necesitar una segunda parte para que no se lo pierdan. Entonces, ver que cuando hablamos hasta las prisiones sin modo de un malhechor, imagínate que esa comparativa. Dice que la muñeca de Pablo estaba encadenada en el momento que escribió todo esto, ¿no? Por un momento, no sé, o sea, persona, no sé si algún momento hemos estado en un momento de estar encerrado por un lugar por mucho tiempo, que uno mira las mismas paredes por días, una semana, y verse, imagínate, él encadenado. Y aún así el amor con el que escribía la carta, para darle ánimo a Timoteo, y estando encadenado. ¿Será que no era un Dios vivo, un Dios que sostenía la vida de Pablo hasta el final? Y nunca cuestionó. Y a nosotros nos pasa algo pequeño y cuestionamos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y Pablo allá escribiendo con todo el amor para darle ánimo a aquel que estaba con libertad, que estaba en él. ¿Será que no era el espíritu de Dios que sostenía la vida de ese varón? A veces nosotros sostenemos todo, ¿no? Pero ¿cómo es nuestro corazón muchas veces? Bueno, seguimos. Encadenado en ese momento. Sin embargo, él entendió que ellos podían encadenarlos a él, pero nunca encadenar la palabra del Eterno. Esto me hace decir es que cada uno de nosotros, aún nosotros no somos indispensables, mi querido hermano. Si tú no quieres ejercer la obra, el Padre va a llamar a otro. Mas la palabra seguirá y nunca se detendrá. Nosotros es un privilegio ser representantes de nuestro amado Yeshua. Tú eres un representante y es algo que uno dice, gracias Padre por tenerme en cuenta, por tu misericordia de llamarme para llevar las nuevas de salvación. Embajadores de la palabra de Eterno. Tremendo, ¿no? Porque nosotros no somos, porque su merced sabe, porque habla muy bien, porque está en adoración, porque sabe danzar. No,
no eres indispensable. Y si te sentías indispensable, porque otro puede también ejercer lo que tú sabes. Entonces no somos indispensables. La palabra se cumple y se cumple. Ahora nosotros llegamos a 70, 80 años, 100 años, y otros tienen que seguir con el legado, ¿cierto? Entonces, sin embargo, el entendimiento que nos lleva a ellos podría entender que la palabra nunca va a ser encadenada, que hablamos ahorita. Dice que la Torá, las tiernas instrucciones, ha sido atacada más que cualquier otro libro a través de la historia, lo que yo les decía ahorita. Ha sido quemada, prohibida, burlada, distorsionada e ignorada, pero la palabra de Dios aún permanece para siempre. Mira lo que dice Isaías 40, Isaías 48, dice: se case la hierba, marchitas, gracias, amor, la flor, perdón. Mas la palabra de Yahweh nuestro permanecerá para siempre. Para que la anoten y lo subrayen ahí en su palabra y en su Biblia. Ningún gobierno, ninguna autoridades religiosas, ni científicos, ni filósofos, ni quemadores de libros han sido capaces de detener la obra de la palabra y las tiernas instrucciones de Yahweh. Sin embargo, si hay algún sentido de que la palabra puede ser atacada, en cuanto es abandonarla por sus mismos amigos o seguidores. O sea, que tú la deseches. O sea, que esa palabra ya no puede ser sembrada en ti. Ahí la estás desechando. Cuando los púlpitos suenan más como libros de autoayuda, ¿sí los han visto? Que cuando aquellos que proclaman la palabra de Yahweh. Cuando la escritura es usada modernamente como conocimiento más del hombre, sacando muchas cosas de la palabra, pero manipulándolas en los altares, pero nunca llevan en sí las tiernas instrucciones verdaderas. Eso es como es sacar un libro de los libros, pero no en sí están hablando de la palabra en la Torá. Sacan porciones pequeñas, pero para justificar, pero para no traer libertad. Y eso se ve ahorita en muchos altares. Versículo 10. Por lo tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en nuestro Yeshua HaMashiach, con la gloria eterna. Podrían haber esperado que Pablo dijera que soportara todas estas cosas por amor de Yahweh. Sin embargo, Pablo sabía que por su amor por Yahweh podía ser confiable, medido por su amor del pueblo de Yahweh. O sea, yo soporto y yo estoy fuerte bajo la gracia y permanezco por amor de lo que él ha hecho en mi vida, para glorificarlo a él, y aún por amor al pueblo. Entonces, otro punto también, que obtengan la salvación. La vida de Pablo no fue solamente usada para rescatar a personas para Yeshua, sino también para verlas crecer y volverlos completos en una relación de Yahweh. Y eso es lo que el Pablo, nuestra casa ha hecho, eso en esta hermosa casa. Que no solamente nos ha llevado para recibir la salvación, sino para ser formados, ser enviados, llevar la bendición a muchos y ver salvación a otros y formar a otros. Es una gran bendición. La idea de glorificar la vida eterna es difícil de comprender para nosotros. Y la palabra nos dice que glorificar es pertenecer primero a nuestro Yahweh por toda la eternidad. Y lo más grande que cualquiera, aún glorificarlo aquí en esta tierra. ¿Cómo debemos nosotros darle gloria a nuestro eterno? Pues haciendo la voluntad de nuestro Abba y ejerciendo la obra. ¿Tú quieres darle gloria a nuestro Abba? Sírvele al Padre con todo tu corazón. Y haz la voluntad de mi Abba. Cumple fiestas, cumple mandamientos y sírvele a mi Abba. ¿Quieres glorificar? En gratitud. Vamos a ver del versículo 11 al versículo 13.
La palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, ¿también qué? Viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si nos negamos, si le negamos, perdón, Él también ¿qué? Nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Sabemos lo que es tener en cuanto de la adoración y nuestra mente. Una expresa de nuestro corazón. La palabra habla de morir con Yeshua de dos maneras. La primera es cuando todos los talmidim de Yeshua y es ilustrada con la Tevilá. Romanos, si quieren ayuda, Romanos 6, versículo 3, Romanos 6, versículos 3 al 5. ¿Qué dice? ¿O acaso olvidaron que, cuando fuimos unidos a Yeshua en el bautismo o Tevilá, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Yeshua mediante la Tevilá. Y tal como Yeshua fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. O sea que aquí vemos que si nosotros somos unos verdaderos talmidim, nosotros hicimos la Tevilá. Cada uno de nosotros puede tener una experiencia maravillosa en la vida, que fue cuando después de la muerte de nuestro amado Yeshua, viendo nuestra antigua vida murió cuando nosotros recibimos ese momento de nacer de nuevo. Yo creo que eso nunca se nos va a olvidar cuando nacimos de nuevo, ¿cierto? Que fue algo muy hermoso y algo muy bonito para nuestra vida. Que en ese momento comenzamos a tener una vida juntamente con Él y donde tuvimos un cambio de vida para todos nosotros. La otra manera en que nos habla la Torá, habla de morir con Yeshua, que es, claro está, es el sentido de martirio, ¿sí? Martirio pagano del precio más alto por seguir. Probablemente esta es la idea de Pablo aquí, y está diciendo, si morimos con Él, no estamos muertos, sino que viviremos con Él. Cuando hablamos, ese es cuando nosotros sabemos que si yo estoy andando en santidad y en obediencia, no le tengo miedo a la muerte. Porque morir, dice la palabra, que es ganancia. Entonces, es una manera más significativa cuando Pablo describe estos puntos y espera la ejecución de parte de la ejecución del gobierno romano. Si nos ponemos a mirar es cuando a él lo decapitan. Y él estando encadenado sabía lo que le iba a pasar. Y el decir, pero más morir es ganancia, más morir es que voy a estar contigo. O sea que una cosa es que estamos acá, ¿cierto? Otra cosa es que uno esté allá o que alguien llegue o lo tenga uno apuntado con un arma y le dice, te vas a morir. Eso ya es diferente, pero cuando no nos pasa eso, pues no, chévere, ¿verdad? Pero cuando estamos delante de él y nos pase eso, Padre, morir contigo es ganancia. ¿Qué vas a hacer? Y puede pasar, ¿no? Porque no sabemos cómo van a ser los últimos tiempos. Si el Padre lo permite y llegamos hasta ese tiempo. Que puede haber una ejecución, como algo pasó así como porque el Padre no lo permite ser mártir, ¿no? Por llevar las palabras, las instrucciones del Eterno. Aquí en el contexto aparece esto, una muerte física, por un sufrimiento como lo tuvo nuestro amado Yeshua. Lógicamente, pues nuestro amado Yeshua fue otro, que él fue santo y murió por nosotros, pero aquí, ver la muerte que tuvo este hombre, y hablando en esa carta, yo creo que ya estaba, ya sabía que se iba a llegar ese momento. Si le aseguramos a cada creyente fiel una recompensa eterna, este principio nos asegura que vale la pena soportar cada prueba y cada dificultad presente. Preguntémonos cuáles son nuestras pruebas en este tiempo. ¿Cuáles son nuestras dificultades? ¿Como las de Pablo? ¿Como las de Timoteo? Si realmente, por causa de lo que a veces nosotros pensamos y peleamos a diario, ¿cómo es nuestra vida?
Ahora, esas penalidades, esas dificultades, ¿es por hacer la obra del Eterno? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. No, yo estoy pasando estas dificultades por seguir la obra del Padre, por seguir la aflicción del pueblo, por llevar la salvación a otros, pues por nuestras mismas decisiones, ¿no? Son puntos donde uno tiene que reflexionar. Seguimos. Aquellos que niegan a Yeshua, también habla otro punto ahí, aquellos que niegan a Yeshua que también serán negados por la doctrina o por la manera de vivir. Unos pueden negar quién es Yeshua, negar lo que han hecho por nosotros, o negar lo que se ha ordenado. Algo que Padre, es que aún en los últimos tiempos, y Pablo acá decía, vas a conocer personas que conocen de Yeshua, pero con su manera de vivir, niegan conocer a un Dios vivo. Y eso lo vamos a ver en los últimos tiempos. Y eso lo vamos a ver en esta hermosa carta que también dice con el tiempo. Y dice Mateo 10:33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto quiere decir que así mismo como nosotros caminemos cuando nadie nos ve, como le decían hace 8 días, el agente infiltrado. ¿Sí? No podemos negar a Yeshua, debemos mantenernos leales a Él. Sin embargo, si alguno se aleja, no cambia quién es Dios. Él permanece ¿qué? Fiel. El problema de quién es? De nosotros. Porque nos vamos contra la Torah, o sea, somos anti-Torah. Si ocurre eso, porque somos ¿qué? Infieles. ¿Y el Padre que está buscando? Hombres justos y leales. Es algo terrible cuando las personas que nombran el nombre de Yeshua y dicen servirles se muestran infieles. Muchos se han alejado de Yeshua debido a la hipocresía de lo que llevan su nombre, pero toda infidelidad de este mundo no se detiene la fidelidad de Dios. Y eso lo hemos visto, digo, que por mucho tiempo, ¿no? Versículo 14. Recuérdales esto. Exhórtales delante del Señor, del Adón, a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. En la flechita dice, recuérdales estas cosas, encargándoles delante de nuestro Adón, que no contiendan sobre palabras sin provecho, las cuales llevan a la destrucción de los que oyen. Después de recordar a Timoteo de los puntos esenciales de las instrucciones de nuestro Abba, Pablo agrega que Timoteo debe recordarle a sus creyentes esto. El trabajo de Timoteo como pastor era para mantener a su congregación simplemente enfocada ¿qué? En la voluntad de mi Abba. La comunidad constantemente tentaba a desviarse su enfoque del mensaje que realmente importaba y tentaba a convertirse en un centro de entretenimiento, una agencia de servicio social o cualquier otro nombre de otra cosa. Recordemos por un momento de lo que pasaba en ese tiempo con Éfeso y de lo que se movía. Había mucho maestro falso, ¿no? Había mucho profeta ¿qué? Falso, y habían doctrinas que hacían que unos ni dejaban que se cansaban, sino que se reajuntaran y que hubiera adulterio, fornicación, prostitución y demás cosas que se vivían allí en este puerto en Éfeso. No olvidemos que era alto comercio y alto fluidez de ¿qué? De personas en ese tiempo. Entonces, ver que Pablo le recordaba, ojo, manténgase firme en lo de eso, que eso no sea un entrenamiento, que no, sino que es de responsabilidad, de disciplina, de llevar una buena conducta y de llevar un buen punto moral en sus vidas. Entonces, lo mismo pasa hoy, hermanos. Lugares de entretenimiento, ¿cierto? Adoraciones, 2 horas de adoración, de alabanza y de palabra media hora. ¿Cierto? Líderes en fornicación, en adulterio, reajuntados, separados, divorciados, una calguetería, la berraca en las congregaciones.
¿Y eso no está pasando hoy en día en muchos lugares? Tristemente sí. ¿Y ese es el evangelio qué? Light. Es que ya me siento cómodo. Claro, Pepito, ya se siente cómodo porque como no le dan duro al pecado, no lo confrontan para que cambie su manera fea, su manera antigua y vieja de vivir. Pues claro, ¿cómo no se va a mañana, Pepito? Y hoy pasa eso. ¿Y qué decía Pablo? Le decía, exhórtalos. ¿Qué es exhortar? Exhortar es ir al alma, corregir, instruir, enseñar y que cambie su camino. Y no se les olvide lo que hablábamos al principio. Si yo soy humilde, yo bajo mi cabeza, reconozco mi pecado y cambio. Esto es de decisión y nada más. O sea, el Padre me revela mi vida, toca mi espíritu, lo entiendo y cambio. Decisión. Y no tiene que ser ministración y contraadministración. No. Claro que el Padre obra en nuestra vida y coloca manos sobre nuestra vida para ungirnos, pero para ejercer el llamado. ¿Pero qué pasa hoy? Ministración. ¿Cuántas veces necesitas ser ministrado para cambiar el mal genio? O la ira, o el resentimiento, o el odio, o las debilidades de adulterio o fornicación. Eso es decisión de cambio de vida. Entonces, muchas veces hoy pasa eso, sí. Así, al mismo tiempo, habían cosas de que Timoteo no debía enfocarse. La comunidad debía defender la verdad, pero no convertirse en una sociedad de debate. Por eso decía, donde dice, no contiendan sobre palabras. Vean, algo que hemos aprendido, la palabra no es para debatir ni para contender con otros. Yo creo que el mayor punto de personas que ya son conocedoras y nos han pasado con mi esposa, es que si vemos que la persona no tiene el espíritu de arrepentimiento, de conocer la verdad, no gastes tu tiempo porque te vas a desgostar. Y para pelear se necesitan dos, y para debatir se necesitan dos. Si tú tienes el espíritu de Yahweh y tienes discernimiento, el Padre te muestra hombre que ya conoce, persona o mujer, matrimonio, que ya conocen palabra y Torah y no quieren desaprender para volver a aprender, es mejor no debatir muchas cosas. ¿Qué pasaba en ese contexto? Maestros, profetas, personas que conocían Torah, y Timoteo llegaba allá y les decía cuál era la verdad, pero si no se arrepentían, era decir, no pierdas el tiempo, Timoteo, haz tu trabajo y enfócate en las personas que realmente quieren un corazón moldeable, que quieren desaprender para volver a aprender. Porque sabemos que a muchos lugares van a llegar personas de otros lugares que ya tienen y conocen palabra, pero que les falta la restauración. Que tienen el corazón de desaprender para volver a aprender. Claro que van a haber personas así. Y hay llegado personas a esta casa así. Ahora, tú que me estás escuchando, ¿tienes la valentía de desaprender para volver a aprender muchas cosas que el Padre te enseñó en un pasado, pero bajo la voluntad perfecta del Eterno? Y para terminar, podemos distraernos con conclusiones interminables o pelear por las cosas que no son de gran importancia. Esto muestra que es un asunto importante y que hay mucho que perder o que ganar. Pero algo que el Padre anhela es que el mensaje de Dios se haga en nuestra vida. No enfocándonos en nuestras opiniones humanas o en nuestros debates, sino que llevando realmente a un arrepentimiento verdadero y no a la perdición de los oyentes. La palabra y la Torá nos enseñan que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Yahweh. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú oyes, tienes Shema. Mira que está al lado tuyo. Shema. Yo escucho, yo obedezco, yo acciono. Y la fe es por oír y oír por la palabra de Yahweh. Eso lo encontramos en Romanos 10:17. Sin embargo, si la gente no escucha la palabra de Yahweh, entonces la perdición llegará a escuchar las opciones, especulaciones y entretenimiento de hombres. Esto quiere decir que todo está basado en sus opiniones
y en sus conocimientos carnales. Pero si el Padre está obrando en la vida de ese hombre, la fe es por oír y el oír por la palabra de Yahweh.